En este video se mostrará cómo hacer una replicación en MySQL 5.1, en donde se tendrá una base de datos contenida en un servidor que será el master con IP 172.16.75.130 y se replicará en el servidor esclavo con IP 172.16.75.131. Ambos sistemas están funcionando en Windows XP Service Pack 1 en máquinas virtuales ejecutadas con VMware Workstation. Ambos sistemas tienen MySQL 5.1 instalado y la base de datos factura con dos tablas y los datos existentes en el servidor maestro, pero no en el servidor esclavo. A continuación mostraremos cómo hacer para poder crear una replicación. Bueno, vamos a empezar a configurar el servidor principal maestro. Para esto tenemos que ir a configurar el archivo que se encuentra en la carpeta de MySQL, en donde le vamos a decir qué base de datos vamos a hacer la réplica con el servidor esclavo. Para esto le damos la ubicación donde se encuentra el archivo SQL bin.log, donde se va a guardar toda la ejecución de la base de datos. Escribimos el nombre de la base de datos, que se llama llamar factura, y el servidor donde se va a ejecutar todo. Bueno, entonces lo guardamos. Después de haber hecho esto, detenemos el servidor y posteriormente lo volvemos a cargar para que éste aplique los cambios recién establecidos. Bueno, para esto, para poder apagar los servicios, nos vamos a panel de control, a herramientas administrativas y a servicios, que es donde podemos apagar el servicio de MySQL. Entonces buscamos donde se encuentra el servicio de MySQL y lo detenemos. Entonces ahora lo volvemos a iniciar para que cargue la configuración hecha anteriormente. Bueno, entonces ahorita ya se encuentra iniciado el servidor de MySQL. Cerramos las ventanas y ahora abrimos el shell de MySQL, donde podemos agregar todos los comandos. Ingresamos el password. Entonces ahora ingresamos el comando para poder replicar a la base de datos, al servidor esclavo. Ingresamos estas líneas. Aquí creamos el usuario que se va a utilizar para hacer la replicación. Ingresamos el password que le queremos asignar y presionamos enter. Entonces ahorita ya se creó para crear la replicación. Asignamos todos los privilegios al usuario creado anteriormente. Entonces ahorita ya se crean los privilegios. Entonces ahorita podemos observar la base de datos a la que vamos a hacer la replicación, que se llama factura, y asignamos los permisos.
Bueno, entonces ahora vamos a ver el estatus del servidor master. Bueno, esta información es básica para poder crear la replicación y se desenvuelva de la mejor manera. Estos datos los tenemos que guardar porque son los que vamos a ingresar en el servidor esclavo. Está el archivo donde se va a guardar todo: MySQL server 5.00011 y la posición en 106 en la base de datos factura. Entonces anotamos esos datos importantes. Ahora salimos de Shell. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar un backup de nuestra base de datos que se encuentra actualmente. Entonces para eso entramos en la consola de Windows e ingresamos a la carpeta donde se encuentran los comandos para ejecutar MySQL. Entonces aquí entramos al bin, entonces ejecutamos MySQL dump para crear la base de datos del usuario root y de la base de datos factura, y le asignamos el nombre al SQL que vamos a tener. Entonces ingresamos el password y ya está creado el backup de la base de datos. Podemos observar ingresando a la carpeta donde se encuentra MySQL y como podemos ver se creó el script factura.sql. Este script lo tenemos que copiar a la base de datos esclavo. Entonces lo copiamos y lo guardamos a la base de datos esclavo. Con esto terminamos la configuración para el servidor principal maestro.